gran afecto. Perdón y amistad, la Iglesia te da la bienvenida. Prepárate para recibir la palabra hablada y recuerda que la palabra de Dios es la semilla. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Vamos a preguntar por el sonido, el audio, hermano Chilo, Gustavo, Fernando. ¿Cómo se escucha allá atrás? Hermano Ignacio. Muy bien. Queremos saludar ampliamente a la iglesia que está viéndonos por internet en este momento. Yo le pido que dirija toda su atención y también póngase una pluma en su mano y tome un cuaderno para documentar la palabra hablada, la palabra viviente. Aleluya. Quiero comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que el mes de abril es el mes de las preguntas. Escríbalo, por favor. Declaramos que abril es el mes de las preguntas. Será en este tiempo cuando tú vas a oír una y más preguntas que Dios te hace. Escríbelo así como lo estás oyendo. Dios te hará una y más preguntas. En este mes de abril, las preguntas son el tema. Es lo que hay de manifestación en lo natural, porque lo espiritual está cargado de preguntas. Es muy importante esto. Y nos vamos a la escritura que hemos estado analizando. Juan capítulo 6. La alimentación de los 5,000. Un pasaje que lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Mateo 14, Marcos 6, y luego en Lucas 9 y Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Gloria a Dios por siempre. Versículo 1, en la versión lenguaje sencillo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Muchos lo seguían, pues habían visto los milagros que él hacía, sanando a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, vea el panorama, él en lo alto, en un punto alto geográficamente, vio desde allí cómo la gente se reunía y venía hacia él. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, vea lo siguiente. Está el momento cuando las multitudes tienen la mirada del Señor. El Señor las está mirando. Sus ojos recorren de izquierda a derecha el gentío.
Por otro lado, junto a él se hallaban los 12 discípulos, ese pequeño grupo de seguidores, tan jóvenes como el maestro, hombres de empresa, hombres de mar. Había familiares entre ellos, algunos eran hermanos entre sí, otros eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Era un grupo muy íntimo que aprendía por la boca o por las palabras que salían de la boca del Señor, y tenían una mentalidad que en ese momento o en los días de andar con el Señor comenzaba a funcionar, tratando de abarcar todo lo que sucedía. Los discípulos, al ver las multitudes, comenzaron a pensar qué decirles a las gentes, tratando de discernir lo que veían, tratando de proteger el propósito del Señor, que era un descanso, un retiro, etcétera. Pero ya las multitudes estaban encaminándose hacia Él, hacia ellos. Ese pequeño grupo no lo pierda de vista, y todavía hallaremos cómo se nos dirán los nombres. Allí leeremos de Simón, Pedro, Felipe, Andrés, al menos de ellos. Vuelvo a que el Señor tiene su mirada sobre las gentes. También los discípulos están mirando lo que el Señor estaba mirando. Los discípulos, ¿qué están pensando? Aquí estamos atentos a lo que el Señor diga. Somos el equipo de apoyo en tierra. Nosotros en este momento solo tenemos que esperar a ver qué se le ofrece al Señor, pero también nos estamos poniendo un poco inquietos porque es mucha gente, estamos en un lugar despoblado y la hora está haciéndose entrada y entonces el sol se está metiendo y está oscureciendo. Pero veamos qué sucede. Todos esos pensamientos estaban en la cabeza de los discípulos. A nadie y ninguno de los discípulos se le ocurrió que, y esta es la parte preciosa de lo que hay en la cabeza del maestro y de lo que y de quién es él, el quién es él, esas formas de él tan impredecibles y también tan espontáneas que salen de él. A ninguno de los 12 discípulos se le ocurrió la idea de ser parte de una respuesta ante una pregunta que el Señor les iba a hacer, porque no la esperaban. Y viene aquí entonces el momento y dice, versículo 5, cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, allí estaba un jovencito llamado Felipe, uno de los 12, tan campante como su juventud le daba la libertad, y tan sencillo como era su corazón, sabiendo que él se consideraba como el menor, o el más tranquilo, o el aprendiz más joven. Y de pronto el Señor quita la mirada de toda la multitud, de sobre toda la multitud, y la lleva y la pone sobre Felipe. Esa es la parte que quiero que halles y te enfoques cuando el Señor hace una pregunta.
Y entonces Felipe se puso inquieto, incómodo, como que un tanto descompuesto en su persona. Algo estaba por suceder y no sabía el tamaño y la dimensión. ¿Cómo es que yo, se preguntó Felipe, cómo es que yo, mi tiernito corazón, mi apenas edad tan corta espiritualmente, apenas llevo 500 pasos de seguir a Jesús, ¿cómo es que yo puedo atraer la mirada de Él? Y quiero que sepas que tú atraes la mirada de Él y que tú no te puedes esconder aunque estés en medio de 5,000 personas. Yo quiero que te fijes en cómo Él maneja su mirada. Tanto la puede poner espontáneamente sobre todos, como cambiarla y ponerla sobre ti, aunque tú pertenezcas a un grupo numeroso o aunque estés en medio de muchas gentes. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia Él, entonces quitó la mirada de ellos, la alzó y la llevó, y todos viendo, los 12 viendo dónde caía su vista, y cayó sobre Felipe. Felipe es la figura de nosotros en lo individual. Somos el Felipe de este relato. Cuando Dios tiene una pregunta para mí, cuando Dios tiene una pregunta para mí. En este mes de abril, Dios tiene una y más preguntas para ti. Dios tiene una pregunta para ti y sus preguntas te alcanzarán. Déjame decirte que tú, a la edad que tienes, no has contestado todo todavía. Has intentado cerrar las bocas de ciertas personas para que no te pregunten y cuestionen. Inclusive has intentado elevar tu posición social, económica, espiritual, etcétera, para creer que debido a esa posición alta, los demás no tienen derecho de hacerte preguntas. El soltero se ha casado, la casada se ha divorciado, el pobre se ha hecho rico. Esos pequeños cambios que hacemos con nuestra vida y nuestra existencia, pensando que haciéndolo así o manejándonos así, entramos a alturas o elevaciones o niveles donde no le conviene a nadie hacernos preguntas, pero oh sorpresa, Dios tiene una pregunta para ti. Ni siquiera recurriendo a la edad biológica en años que tenemos, nos podemos esconder en nuestras arrugas y canas. Ni siquiera. Dios todavía tiene preguntas para ti, y si ya le contestaste y respondiste a tu esposo o a tu esposa durante décadas, todavía tienes más respuestas en ti, más que decir. Pero te hacen falta las preguntas. Estas preguntas que Dios te va a hacer en este mes te van a ministrar directamente a tu vida más que cualquier otra frase o mensaje. Te va a afectar. Es más, te va a suceder lo que a Felipe, te va a descomponer. Te vas a sentir como triturado, como aplastado por el peso de esa pregunta, pero es ministración de parte del Espíritu de Dios.
No puedes huir de las preguntas de Dios. No te puedes esconder ni siquiera en tu edad, ni siquiera en tu jubilación o en tu situación de pensionado. Dios te hará en este mes de abril todas las preguntas que tenga en su corazón hacerte. No te puedes esconder ni siquiera en tu empresa, en tu departamento o en tu dirección, ni siquiera en Puerto Vallarta, ni siquiera en un país entero, porque el Dios de la Biblia sabe poner su mirada sobre todos y sobre uno. Eso es lo que quiero que veas. Él tenía su vista sobre toda la multitud, y de pronto la cambió y la puso sobre una sola persona. Esos cambios tan drásticos de Él. Cómo con un cambio de mirada que Él tiene, cambia vidas. Con solamente un cambio en su mirada, cambia vidas y ministra a esa vida sobre quien puso su vista, sus ojos. Dios tiene preguntas para ti, no importa quién seas o cuántos años lleves en esta iglesia, o la distancia que tú tengas en este mes de abril. Declaro como hombre de Dios que Dios te hará preguntas, y vienen preguntas para ti. Sus preguntas te van a ministrar, te vas a sentir descompuesto, te vas a sentir aplastado, vas a sentir que te trituraron literalmente, que eso que te preguntó Él te trituró, te hizo pedazos, porque su mirada apoya su pregunta. Ahí está. Jesús, retirando y alzando sus ojos sobre toda la multitud, la puso sobre un tiernito, un Felipe. Y Felipe de pronto al sentir la mirada, se comenzó a descomponer en sí, a descomponer. Diga conmigo, sus preguntas me alcanzarán. Otra vez, sus preguntas me alcanzarán. Y viene la pregunta: oye, Felipe, dígame usted, ¿de dónde podemos comprar comida para la gente que antes de verte a ti la estaba viendo yo? No, es que yo no veo nada. Señor, yo no veo nada. Y el Señor te va a contestar: hijo, la pregunta que te estoy haciendo es por lo que yo vi, no por lo que tú viste. Y allí vas a sentir el estira y afloja y el forcejeo. No vas a poder huir intentando hablar por ti mismo, diciendo: yo no vi nada. Es que no te estoy preguntando por lo que tú viste, sino por lo que yo veo. Mateo 25, en el relato de la venida del Hijo del Hombre, Jesús expone lo que Él ve. Y muchos vendrán a decirle: yo no vi nada. ¿Cuándo te vi hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo y en la cárcel? ¿Cuándo te vi? Una pregunta te alcanzará, te ministrará más que todos los libros que has leído, las carreras que has estudiado, las conferencias a las cuales has asistido y todos los
susurros que amigos y amigas te han dicho al oído. Una sola pregunta de Dios en este mes será suficiente para ministrarte. Felipe, ¿dónde podemos comprar comida? Nótese que no le dijo panes y peces. Nótese eso. Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Cuando él pregunta ¿dónde?, él quiere un lugar. Y vea, al recibir la pregunta Felipe quedó descompuesto, definitivamente descompuesto. Ahora, dice el texto que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él, pero preguntó. Esa es la parte que a mí me captura cuando Dios hace preguntas. Pero preguntó esto para ver qué decía una sola persona. ¿Acaso una pregunta te va a hacer la más importante de las personas entre las personas? La respuesta es sí. Esa es la parte que es grande en esta situación, en el mes de abril, cuando Dios te haga la pregunta. Una pregunta de Dios te hará importante entre las gentes, no importa cuántas haya a tu alrededor. Mientras uno está peleando contra sus propios pensamientos, que por qué yo, por qué a mí, si soy el más tierno, si apenas llevo 500 pasos de seguir a Cristo, otros llevan 5,000. ¿Y por qué tiene que ser a mí? ¿Por qué tiene que ser a mí? Si a mí me invitó otro, ¿por qué no preguntarle al que me invitó a esto? ¿Por qué a mí? Pero preguntó esto para ver qué decía. ¿Qué decía? ¿Qué decía una sola persona? Una sola persona para saber qué decía. ¿Está pensando usted si usted es? Usted es. Ya es, no será. Usted es. Usted ya es. Estése atento porque Dios tiene una pregunta para usted donde quiera que esté. Y usted es. Una pregunta lo hará importante donde usted esté. Una pregunta de Dios te hará importante donde tú estés. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó. Padre, yo te quiero prestar mis ojos para que veas bien que estoy entre muchos mejores que yo, a quienes tú puedes preguntarles, puedes hacerles las preguntas que tú desees. Pregúntales lo que tú quieras. Te presto mis ojos para que veas cómo veo yo, cómo miro a otros. Y si yo quiero preguntarte a ti, ¿a ellos qué? Pero ¿por qué a mí? Yo soy nuevo en el grupo. Yo soy mujer. Soy Felipa. No tengo cara de pastor. No tengo cara de rico. No tengo cara de chef. No sé sacar costos ni presupuestos. No me dedico a darle de comer a la gente, apenas como yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué acaso me ves que tengo llenos los bolsillos de dinero?
¿Qué acaso me ves que tengo cara de misionero? Entonces, ¿qué desea el Señor? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué me halla a mí en medio de 5,000? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no me puedo esconder en mi edad, en mi género, en mi situación civil, en mi estatus y condición económica y financiera? ¿Por qué no me puedo esconder? Porque sus preguntas me alcanzarán. Y si le demuestro a él que ya ha respondido durante 60 años a la misma persona como mi esposo o mi esposa, pues esas fueron las preguntas de ellos o de ellas. Pero Dios tiene una pregunta para ti. Y cuando Él te hace preguntas es porque tienes más para responder. O sea, sus preguntas, ¿qué tienen que ver conmigo? ¿Por qué yo? Pues una pregunta te va a ministrar más que cualquier otra frase que hayas leído u oído o escrito para ti. Será tan fuerte sus preguntas que te descompondrán. Te sentirás triturado. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía una sola persona. Estaremos en situaciones donde perteneceremos a un grupo, pero Él nomás quiere saber lo que yo diga. ¿Por qué es así Él? No sé. Pero Él querrá saber nomás lo que yo diga. Y si me cambio de grupo, querrá saber lo que tú digas. Y si te vuelves a cambiar de grupo, querrá saber otra vez lo que tú digas. Entonces, no se puede usted desincorporar de la presencia de Dios, porque sus preguntas lo alcanzan, te alcanzarán. ¿Cómo es que Él sabe poner su vista sobre 5,000 y en un momento la tiene sobre una sola persona? Y viene la respuesta de Felipe: ni trabajando 200 días ganaría uno el suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Ah, Felipe. A ver, vuélveme a repetir, Felipe, tu respuesta. Ni trabajando 200 días ganaría uno el suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Felipe, yo quiero saber lo que tú dices. No me importa si tú no te consideras importante. Eso no me importa. No me importa que estés entre 5,000. No me importa que seas el más tiernito aquí. Mi pregunta te hará importante. Escúchala bien, porque no quiero que me eches tierra. No quiero que respondas en el modo terrenal y agarres tierra con las manos y me respondas con tierra. Escucha la pregunta. Y Felipe la escuchó, y la escuchó, y la escuchó, y la escuchó. Y en un sentido metafórico o figurado, respondió con tierra. Son esas veces cuando el Señor habla y dice: sacudíos la tierra de vuestros vestidos.
porque la gente no los recibe. Ay, Felipe. Vamos a analizar esta pregunta porque tiene una forma, tiene puntos que la construyen. ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Es decir, tanto la gente trae dinero y los discípulos traen finanzas, pero no hay el alimento que puede comprar el dinero. Dinero hay, pero no hay lo que compra el dinero. Lo que compra el dinero, eso que es alimento, está retirado. Jesús preguntó sobre lugares, el dónde. ¿Dónde? Hay preguntas como qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Jesús preguntó el dónde. Diga conmigo, lugar. Felipe pensó en esos lugares que son físicos y son geográficos, y pensó en los retirados de los lugares, y pensó en que los lugares, la producción de pan que tengan o el alimento no alcanza, ni comprando todo lo que tengan esos lugares va a alcanzar para todos estos, ni aún por la cuenta de 200 denarios, que son 200 días de salario mínimo. Vamos a las características de esta pregunta. Las preguntas que te va a hacer Dios por su Espíritu. Tendrá la característica o las características de las mismas. Tú verás que tienen superioridad en relación con lo que te preguntan y tu condición actual, financiera, social, espiritual, etc. Jesús preguntándole a Felipe como si Felipe tuviera cara de banquero. Así habla y así pregunta el maestro. Te hará una pregunta como si tú tuvieras cara de pastor, como si tú tuvieras cara de ministro, de misionero, como que si tú fueras el empresario de los panes y de los peces y no tienes nada. La pregunta que Dios te hará es y será tan elevada que cuando la recibas va a decir, pues Dios, ¿qué trae conmigo? Me hace preguntas como que si yo ya fuera alguien y no soy nadie, como que si yo ya hubiera llegado y voy apenas en el punto de partida, como que si yo ya tuviera y ahorita lo debo todo. ¿Por qué me pregunta eso? Muchos jóvenes sentirán así la pregunta de Dios. ¿Por qué me pregunta como si mi madre ya me hubiera soltado y todavía me tiene agarrada del cogote? ¿Por qué me pregunta así Dios de ese modo como si mi padre ya me hubiera soltado y todavía me tiene agarrado? ¿Por
qué me pregunta Dios del modo tal como si la universidad ya me hubiera graduado y todavía ni entro o voy iniciando? ¿Por qué me pregunta Dios de ese modo? ¿Por qué? Por eso te digo que esas preguntas te van a descomponer, te trituran, te aplastan, te deshacen, porque son de muy elevada altura o capacidad. Te vas a dar cuenta de un dato, anótalo. Las preguntas que Dios te va a hacer revelarán la información que te hace falta. Las preguntas que Dios te va a hacer revelarán la información que te hace falta. Sentirás el vacío de información, sentirás en carne propia lo que no sabes, pero lo que no sabes te hará ruido, porque parece que lo que uno no sabe parece que no nos molesta, pero una pregunta de Dios te hará sentir vacío y sabrás la información que necesitas tener. Y ahora sí, sácate eso de la vida, del corazón, no podrás, porque ya sabes lo que te hace falta. ¿Cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde voy a sacar? Y tú te tocas, te sientes, te esculcas y dices, no es ni en la computadora que tengo en casa, ni en la laptop, ni en el iPad, ni en el celular, tengo la información que tú dices. Bueno, sus preguntas revelarán lo que a ti te hace falta, de información, de conocimientos, de datos, de sabiduría, de puntos geográficos, del mercado, etcétera. Y si tú intentas distraer al Altísimo diciéndole, Padre, mira, mejor piensa en esto otro, y mis preguntas, Señor, mira, que venga tu reino, pues por eso llegó una pregunta a ti. ¿No llegó una pregunta a ti? Eso es reino. Señor, pero mira, yo soy viuda y divorciada, y mis preguntas que les hago a las viudas, Señor, pero yo todavía estoy estudiando, y las preguntas que yo les hago a los estudiantes, no podrás huir de sus preguntas. Y entonces, pero el que te pregunta ya sabe lo que va a hacer. Pero de todos modos va a preguntar, va a preguntarnos. Sus preguntas revelan como nuestro futuro, como si ya tuviéramos cara de esto y de aquello y de aquello y de aquello. Tenemos la idea de que por la edad actual de nosotros o nuestra, ya se nos pasó a estudiar esto, llegar a hacer esto, lograr esto, servir en esto de tiempo completo, irnos por acá, irnos por allá, y que ya otro tomó mi lugar. Mientras Dios tenga una pregunta para ti, esa pregunta, no los años, esa pregunta te hará importante. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Esa es la parte que nos absorbe. Nos quedamos absortos, drenados. Él con la pregunta llena todo y vacía todo a la vez, y así nos sentimos. Tantísima información, pero a la vez la nada se siente en uno.
Preguntas que no tienen nada que ver con tus ventas mensuales. Haz de cuenta que Dios te va a hacer una pregunta y la cantidad que te dé equivale a una venta anual, pero como que si la estuvieras logrando mensualmente. Tú dices, ¿cómo? Explícame. Estás mal en tu pregunta. No me mires así, no me trates así, me incomodas. ¿Y qué? Ese es el Dios de la Biblia. Así es el Dios de la Biblia. Así es. El conocimiento que tenemos de Dios no nos da derecho a controlarlo. Así es y seguirá como quiera ser. Y debemos buscar cómo es en sus dichos y palabras y en su contacto con el hombre y la mujer. Así es. Nos habla como que si ya fuéramos, como que si ya tuviéramos, como que si ya nos sintiéramos libres, como que si ya fuéramos buenos, como que si ya todo estuviera bien, como que si tuviéramos autoridad. Como que si toda nuestra casa fuera salva. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y más vale que estés involucrado con Él que cree lo que dice. Así habla Él, así se manifestó Él con sus discípulos en la tierra. Un hombre que crea lo que dice. ¿Y cómo concluyó esta historia? Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, y estaba sudando la gota gorda porque no me preguntes, Señor, Padre, no me preguntes, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es que haces unas preguntas que descomponen. Vamos a suponer que usted es un ministro del Evangelio que tiene ya una localidad, etcétera, y usted quiere comprar un terreno y entonces le hacen cita con el vendedor, lo invita a comer, se sientan y el vendedor le dice: Señor o señora, nomás quiero saber si usted va a quedarse con el terreno, si usted lo va a comprar. Son preguntas que nos están haciendo a nosotros. Al comprar un terreno aquí, otro terreno allá, otro terreno acá, otro terreno acá, en Manzanillo, en varias colonias de la ciudad. Pastor Saúl, quiero saber si se va a quedar con el terreno. Y Dios preguntándome que si me voy a quedar con el terreno. ¿Ve? Nos pregunta como si tuviéramos el dinero. Y nos ofrece más terrenos y nos pregunta como si tuviéramos el dinero. ¿De dónde podemos comprar tanta comida para tanta gente? Y cuando hemos dicho que sí, después Él viene y dice: ¿ya ves qué fácil es? Yo te pregunté si lo querías. No te pregunté si tú lo vas a pagar. Yo nomás te pregunté si lo querías. Yo no te estoy preguntando si tú lo vas a pagar. Pero es que las preguntas, miren, les voy a revelar aquí en cámaras
una parte de mi vida en relación con mi padre, el obispo Saúl. Yo le temía a una sola cosa de él: sus preguntas. Era a lo único que le tenía miedo. Todavía traigo sus preguntas que no les pude dar respuestas a muchas. Porque una pregunta te hace trizas. Te hace trizas una pregunta, una sola pregunta. Y este es el mes de las preguntas. Abril, en toda la tierra, el mes de las preguntas. Y sus preguntas de Dios te alcanzarán. No vas a poder dormir, comer, porque revela mucho, todo. No te sentirás a gusto contigo mismo. Ya cuando el obispo Saúl me daba una mirada como Jesús la puso sobre Felipe, yo decía, me va a hacer una pregunta. ¿Cuál? Híjole. Y ya la veía venir, y es una pregunta. A él también le hicieron una pregunta. Un día él fue a recibir a un obispo en el aeropuerto privado, que llegó en su propio avión, y el obispo lo miró a los ojos y le dijo: ¿amas la bendición? Y no pudo responder el obispo Saúl. Y el obispo le dijo: cuando venga la próxima vez te voy a hacer la misma pregunta y solamente te voy a dar 5 segundos para responderla. Una pregunta lo dice todo. ¿Qué tal si Dios le pregunta a usted que si ama la bendición? Pero no sé qué le vaya a preguntar a usted. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño o muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Jesús está oyendo esa información. Cuando Jesús oyó esa información, puso una sonrisa y dijo: a ver, vuélveme a decir la respuesta, la información. Pues que aquí hay un niño, mira, allá está, trae en sus manos 5 panes y 2 peces. A ver, tráiganme esas manitas, tráiganmelas. Y le trajeron al niñito. Y esta parte es preciosa. Felipe, ven para acá. ¿Te acuerdas que yo te pregunté de lugares? Y tú me echaste tierra, Felipe. Tu pensamiento se fue en el modo terrenal. Tú pensaste en lugares a distancia, que están construidos, que son propiedades de personas. Felipe, ve las manos de este niño. Ahora véanse ustedes sus manos. Sus manos son ese lugar que el Señor pregunta: ¿de dónde? Las manos son un lugar también. Aquí está el de dónde. Aquí está el de dónde. Cuando vea sus manos, sepa que esto es un lugar. Aquí es un lugar. Aquí es un lugar. Le estaban trayendo el lugar. Jesús preguntó el de dónde.
Pero vea el modo de pensar de él. No sabíamos que las manos eran un lugar, no sabíamos. Estábamos pensando en el modo humano terrenal. Nuestras respuestas echaban tierra. Pero cuando le trajeron al niño y le vio sus manos, dijo, este es el lugar. Este es el lugar. Ven cómo la cabeza que tienen, les dijo el Señor, se les va en el modo terrenal, pensando lugares a distancia, puntos geográficos. Y el Señor nos habla a lo largo de la Escritura, las manos, pero no hacía clic que las manos son un lugar. Pues sí, eso está demostrado aquí, que las manos que tienes son el lugar. Son un lugar nuestras manos. Aquí está el lugar. Diga conmigo, aquí está el lugar. Aquí está el lugar que preguntó el Señor. Vea sus manos. Este es el lugar. Esto es un lugar. Esto es un lugar. ¿Se fija que una pregunta de él nos escandaliza? ¿Por qué? Porque revela cómo estamos pensando a nivel de tierra. Entonces le traen al niño y ve sus manitas y dice, este es el lugar que yo estaba preguntando, Felipe. Felipe, esto se llama lugar. Toma de ese lugar los 5 panes y 2 peces y dámelo. Pónmelos en este lugar, en mis manos. Y dice que él tomó los 5 panes y 2 peces. ¿Ya ves? Esto es un lugar. Y entonces el Señor alzó sus ojos para ver lo invisible y bendijo ese lugar, declarando lo imposible. Padre, que esto le dé de comer, que este lugar le dé de comer a estos 5,000, sin contar mujeres y sus niños, y traiga 12 canastas llenas. Y mandó a sus discípulos a ir a los grupos de 50 y 100, como él arregló a las multitudes, y ellos les sirvieron los trozos de pan y pescado. Cuando recogieron las sobras, los pedazos que fueron sobrantes, él mandó traer las 12 canastas llenas y le dijo al niño, tus manitas otra vez. De este lugar tomé el alimento y a este lugar lo devuelvo. Yo no sabía que mis manos eran un lugar. Yo pensando en la dimensión física, el lugar, el domicilio, de allí vengo, allá voy, a nivel de tierra. Todos tenemos un lugar, nuestras manos. Niño, de aquí tomé el alimento, ¿verdad? ¿Qué se siente quedarse sin el alimento? Ay, pues fue un ratito así medio acalambrado, así. Y cuando tú me das, ¿tú crees que yo iba a desaparecer las cosas? Pues al menos a comértelas. Pero ¿viste qué hice antes de comerme las cosas?
pues dijiste cosas invisibles y se oyeron como imposibles, y después las repartí. Entonces, ¿por qué están 12 canastas llenas? Algo pasó. Niño, es que fui bendición para ti. Fui bendición para ti. Y voy al lugar de donde tomé. Ya no piensa en domicilios, piensa en manos. Voy al lugar de donde tomé y al mismo lugar regreso el alimento. ¿Ves que ya no te cabe lo que 12 personas están cargando? No. Si es cierto, dice el muchacho, no me cabe, ya no puedo llevar en mis manos lo que tú repartiste. Y sabe, pues nos podemos enfocar en el niño que recibió más de lo que dio, pero quedémonos con Felipe, que se quedó pensando en la pregunta que le hicieron. Y a partir de ese momento supo que las manos que tenía él y cualquier persona se llama lugar también. Amén. Hoy vamos a dar de este lugar, y que el Señor traiga a este lugar también, multiplicado por 12, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por 12, cobertura para los 12 meses del año, hartura para los 12 meses del año. A ese lugar tus manos otra vez. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios tiene una pregunta para ti y te alcanzará y ministrará tu vida y quedarás descompuesto, porque te darás cuenta la información que te hace falta y te darás cuenta que el Señor te llama como si ya fueras y habla como que si ya hubieras alcanzado algo. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Suelta las preguntas, oh Dios, sobre este pueblo. Suelta las preguntas sobre las vidas que nos ven por internet. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Suelta tus preguntas sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Pon tu mirada sobre nosotros. Somos el Felipe, la Felipa. Aunque estemos rodeados de personas, no importa nuestra edad o nuestros pasos espirituales que hemos dado, suelta la pregunta, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Se ha hablado tu palabra, ha quedado establecida tan alto como tu nombre. Ha sido decretada que tú preguntarás. Ha sido decretado que la boca de Jehová hablará a cada vida, a cada persona, sin importar si ya han respondido toda la vida, aún queda vida para oír al Señor y recibir su pregunta. En el nombre de Jesús. Habla tan fuerte, Espíritu de Dios, como esté en tus designios. Habla, Señor, con la misma grandeza y aún más como le hablaste a Felipe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que no haya corazón cerrado ni duro, que no haya oídos tapados, que no dejen entrar tu pregunta. Traspasa esas barreras, Señor.
sea tu pregunta como una explosión en sus vidas, en el nombre de Jesús. Que no duerman, que no se puedan zafar de ella, que no la puedan echar de sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y esta casa trae sus manos y deja aquí sus 5 panes y 2 peces. Declaro que al mismo lugar, tú, Señor, devuelves, multiplicado por 12, cubriendo todo el año, todo el calendario, los meses de enero a diciembre, haciendo efectiva la abundancia, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos, Señor, sobre toda persona que actúa del mismo modo como el niño. Y que a partir de la pregunta que tú hagas, Señor, sobre nuestra vida, ocurra una elevación de importancia, porque tus preguntas nos elevarán. Aunque seamos el menor, nos harán importantes. En el nombre de Jesús. Y así decimos pues la palabra del Señor en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3. Perdón y Amistad, la Iglesia, te da las gracias y te invita a que visites nuestra página en internet www.perdonamistad.com. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en Facebook, www.facebook.com/perdonamistad. Y recuerda que la palabra de Dios es la semilla.